Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, soy doctor Maximiliano, un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa del Pacífico de Ecuador y como ustedes les he dicho, también he trabajado en Rusia como exportador de flores y plantas medicinales en ese país, con una empresa que hice que se denominaba Ecuaplant. Bien, al entender, hoy día vamos a entender cómo una ley que intenta que las mujeres europeas, norteamericanas, no puedan acudir al aborto cuando les dé la regalada gana, como ha sido la cosa desde 1960, porque es una ley que ya lleva prácticamente 6 décadas. Esta ley se permitió ya en la época en que los hippies se comenzaron a ser parte del movimiento político norteamericano después de la guerra de Vietnam y de los derechos civiles. Entonces, las mujeres, cuando aparecen los anticonceptivos, tienen y exigen la posibilidad de no ser victimizadas mediante el embarazo. Porque desde la historia de la humanidad, desde el comienzo de los seres humanos, las mujeres han sido victimizadas mediante el embarazo forzado, que se llamaba violación, y que era una de las cosas más comunes después de toda guerra. Las guerras empezaban con un enfrentamiento entre los hombres y terminaba con una violación de todas las mujeres de esos hombres que perdieron la guerra, y se llamaba limpieza étnica. Eso pasó en la conquista de América. Entonces, estas mujeres latinoamericanas forzadas a tener hijos contra su voluntad dieron origen al mestizaje. Pero la misma Roma empezó con esta cultura. Roma conquistaba territorios para secuestrar mujeres y para secuestrar niños. Ese era el principal botín del Imperio Romano. Y secuestraba a las mujeres y las llevaba a tener hijos de los romanos. Eso se llamaba romanización. La romanización consistía en coger a los muchachos, enseñarles latín y enseñarles la cultura romana y a vivir dentro del Imperio Romano, con las leyes, con las conductas, con todo lo que es ser un romano, desde el corte de pelo. En cambio, a las mujeres se les forzaba a tener hijos, a servir para los placeres. Tenían que tener anticonceptivos, entonces eran parte de la prostitución. Y las esclavas tenían hijos de los romanos. Muchos romanos se encariñaban con sus hijos y esto dio origen a que Roma no fuera un imperio intolerante con otras religiones, ni tampoco fuera un imperio intolerante con otras razas. Porque los romanos propiciaban y favorecían y creaban el mestizaje. Eran los latinos. Los latinos somos una mezcla de todas las razas del Mediterráneo. Y estas razas del Mediterráneo eran algunas negras, como los egipcios. Recordemos que Egipto tenía faraones negros y que Cleopatra fue emperatriz de Roma. Se casó con Julio César. No duró mucho, pero por unos días lo fue. Y no estamos hablando solo de ella. Los romanos, pues, hacían alianzas matrimoniales con tribus, con canjes de mujeres, canjes de niños, canjes de todo, para conseguir aliados. Entonces, los romanos eran menos racistas que los vikingos, que los saxos, los germanos, que los anglos, que los normandos, que eran razas situadas en la zona más nórdica de Europa, donde el color blanco se produce porque las razas, el origen del Homo sapiens es África, era de raza negra, pero
en las estaciones donde hay nieve, el Homo sapiens de piel negra era más fácil víctima de los lobos, que eran el principal enemigo del hombre, del ser humano en Europa, porque producía la rabia, eran manadas, actuaban en equipo y preferían comerse a negros. Entonces se produjo una selección natural y nació la raza blanca. Además, los Homo sapiens se cruzaron con los hombres de Neandertal, que eran blancos y peludos. Bien, para entender entonces que Estados Unidos logran las mujeres el aborto para una forma de liberación de las mujeres. Primero, logran conseguir que se acepte el divorcio, pues las mujeres estaban condenadas a estar casadas y los hombres podían tener cuantas mujeres les dé la gana por fuera del matrimonio. El machismo, que es parte de la cultura latinoamericana, porque el machismo se produce gracias a que la Iglesia Católica se toma el poder y los sacerdotes tenían monjas para practicar sexo con ellas y tenían estudiantes para practicar sexo con ellos. Y ese fue el gran problema de la Iglesia Católica, que denunció justamente los evangélicos, ¿no?, con Martín Lutero a la cabeza, que denuncia los 7 pecados capitales de la Iglesia Católica, entre esos la lujuria y esto del homosexualismo en la Iglesia Católica, el esclavismo sexual por parte de las mujeres y la pederastia, que fueron los que hasta ahora es el motivo de reclamo de la Iglesia evangélica a la Iglesia Católica, y por lo que en Alemania, en Estados Unidos, en todos los países anglosajones, la Iglesia Católica hasta el día de hoy sigue siendo acusada de esos delitos que se cometió durante la época de la Inquisición, cuando recién empezó la Iglesia y cuando precisamente Constantino y luego Teodosio, su hijo, convirtieron a la Iglesia Católica en la Iglesia de Roma.